Sí. Mira, sí, puta, sí. Para leer de los X-Men igual hay otras historias que también son igual de buenas. Está Dinastía M, por ejemplo, que yo creo que Oh, qué buena todos deben historia, qué buena. estar así como pendientes porque se supone que la serie WandaVision va a ser un enganche con lo que vendría siendo esa historia, técnicamente. Pero como saben, pues Ojalá, va a ser lo mismo que la película de Civil War. Lo más seguro es que no va a tomar las mismas cosas así como específicas del cómic, pero sí se va a inspirar en eso. Y Dinastía M yo lo encuentro bueno. La historia de Spider-Man, que es uno de los personajes que más me gusta de Marvel, también es como media cruda, así como que en realidad él no era mutante y era como una historia bien rara de, de este tipo de discriminación hacia las personas que no eran mutantes. sí, pues al final es una historia de eso básicamente, pues, de la discriminación y de cómo muchas veces, de hecho los X-Men en realidad es como una alegoría al Claro, racismo, pues, sobre todo en los años 60 en Estados Unidos y toda esa época en la cual si tú pertenecías a una minoría te apuntaban con el dedo y básicamente tenías que dejar de existir del planeta. claro, pues sobre todo que allá siempre es mucho más fuerte todos los temas raciales a diferencia de la realidad nacional, que al menos hasta ahora recién se ha podido ver más las personas afrodescendientes y personas Es que extranjeras, pues en cambio en Estados igual en Unidos ha sido Latinoamérica, siempre. claro, igual en Latinoamérica como que ya lo tenemos como en parte como integrado. Yo siento en cierto aspecto que tenemos más o menos integrado el hecho de que un día va, o sea, de la migración y que llega gente y a lo mejor al principio nos cae mal, pero al final terminamos aceptándonos. Mm. No somos tan extremistas así como para hacer ataques contra comunidades no sé, pues, de otros países y esas cosas como se da en Gringolandia, donde puta, están todos locos. Sí, es la realidad de allá. Y haciendo ese Sí, enganche, por ejemplo, con otra historia bien archiconocida de uno de los X-Men más queridos, al menos en el cine, por Huguito Jackman, Lobezno, po, Lobezno, el, lo el, ven, ¿no? A todo gas, onda el, vital, el aguja dinámica. aguja dinámica. Yo creo que puta, hay muchos buenos cómics del Lobezno. Está Enemigo del Estado, Sí, qué buena está historia. la misma Logan, Orígenes Wolverine y el viejo Logan, Arma X. Tiene harto arco de historia, mi compadre, Sí, Aguja Dinámica. de hecho no me acuerdo cómo se llama el cómic de Wolverine donde está en Japón, ¿cómo se llama? No, Ese no parece. recuerdo el nombre. Mira, lo Yo iría. ¿Sí? lo tengo, pero solo dice Wolverine, nada más, no Sí, dice nada más el cómic. yo tengo Y exactamente el mismo. sale Wolverine así como de rostro completo, de hecho es una portada súper famosa de Wolverine, donde Sí. sale riéndose y mostrando las garras y solo dice eso. Eh, de hecho, ese cómic es como súper, es bien, no sé si desvalorizado, pero muestra una historia bien, quizás como más realista, no se escapa mucho a la ficción y muestra como un ángulo de Wolverine como que no se había visto mucho en, como protagonista solo. De hecho, creo que es el primer cómic de Wolverine solo, si no me equivoco. Creo. O sea, a lo mejor si alguien me escucha va a, a colgarme de quizás dónde escuché decir esto. No, pero lo bueno Pero de es como que te muestra el lado más humano, no solo claro, el animal así bestial de que ya a Wolverine le salen las garras y parte a todos por la mitad claro. y le corta los brazos y todas las cuestiones, sino que te muestra como la parte más humana y decir, ya, este weón también, a pesar de que es una bestia encadenada, el weón puede sentir como cualquier otra persona. Lo bueno de ese cómic es que es una historia autoconclusiva. Por ende, no tenéis que leer ninguna historia antes, ni tampoco hay una Sí, pues, continuación de esa historia. Es sí, pues, como, es un puro tomo nomás, pues, claro, una historia nomás. la película, hay una película de Wolverine que va a Japón, que está más o menos inspirado Sí, en eso.
Sí, pues de hecho es como la adaptación a esa historia, solo que en la película le dieron otro giro, pues, o un giro Claro, totalmente diferente a lo que pasa en el cómic. O sea, quizás no es tan distinto a los sucesos que pasan, pero sí a cómo se van desarrollando. Porque, por ejemplo, Wolverine viaja a Japón y se tiene que enfrentar contra los Yakuza, se enfrenta contra un viejito que también lo muestran en la película, pero que en la película el viejito se está muriendo y que era el factor curativo de Wolverine, y en el cómic son otras motivaciones, entonces bueno, de eso se trata las adaptaciones tampoco, también pues no, nunca van a ser fieles al producto original. claro, porque si no, ¿qué gracia tendría, po, weón? Es como ver lo mismo Es- que mira, es como lo que pasó en una película que voy a mencionar más adelante. Pero es como ver algo que tú ya lo viste ahí en el papel y lo estás viendo de nuevo en dibujo o en persona y a veces tú ya te sabes los finales, po. Entonces, Sí, pues como, es que yo creo que la diferencia cuando tú hacías adaptaciones es que no creo que el hecho de ver como lo mismo sea tan malo o grave. El tema es que uno de repente, cuando ve cosas impresas, y aquí, no sé, me voy a salir un poco el tema de los cómics, cuando, por ejemplo, leí algún libro o un manga, ¿cachai? Eh, ya el dibujo puede ser muy bacán y tú le das dinamismo en tu mente, pero no es lo mismo verlo animado, no es lo mismo. Entonces, cuando los estudios se ponen las pilas y dicen, ¿sabéis qué? Vamos a hacer una buena adaptación animada de esto, y son fieles y pueden lograr transmitir lo mismo que te está dando lo escrito o lo dibujado en este caso, pero con el plus de que está animado, ¿cachai? Ese es como la gran ventaja, o sea, una pelea. Es como, por ejemplo, leerte el manga de Dragon Ball Z, y no sé, pues leer toda la saga de Freezer, ¿cachai? Y te puede gustar, pues. Pero cuando la veis animada, dime que no se te paran los pelos cuando veis la pelea, pues. O sea, estáis viendo que se están sacando la cresta, estás escuchando sus voces y sus sonidos, en este caso, el sonido ambiente. Entonces, yo creo que quizás repetírselo no es tan malo, pero depende cómo se cuando haga está bien también, po. hecho. Claro, Exacto, cuando está bien hecho. Porque cuando, claro, hacen una adaptación y se salen como de los márgenes como para experimentar o para decir, no, sabéis que esto como que a lo mejor no les va a gustar, se pierde mucho el producto original, y ahí es donde muchas series y películas fracasan. como lo que pasó, por ejemplo, con Wolverine Origen, la película, po. Sí, porque es un bodrio esa cuestión. Sí, porque quisieron darse licencias tan grandes que en el fondo terminaron afectando a posibles otras películas de origen de los X-Men. Y, Sí, pues. puta, sí, Claro, pues sí, era como el caballito de batalla. Eso. claro, es que a Wolverine, todos quieren a Wolverine, po, al menos como personaje de película. Sí, pues El, que es muy popular. claro, De hecho, mira, antes de seguir, de hecho, cuando mencionaste el cómic de Deadpool mata al universo Marvel, perdón, iba a ujú. decir DC, Te mezclaste con los en universos. en el último cómic, en el último capítulo, cuando Wolverine ya, o sea, cuando Deadpool ya casi los mató a todos, incluso a los Vengadores, el único Vengador que sobrevive es Wolverine, y Deadpool va a cazar a los X-Men. Entonces, cuando llega el enfrentamiento final y después que se los pitió a todos, incluso al profesor, queda Wolverine mano a mano con Deadpool, y Deadpool se habían peleado antes y Deadpool supuestamente lo había matado. Entonces se encuentra con Wolverine y Deadpool le dice a Wolverine que su poder no era la regeneración ni el factor curativo, sino que era la popularidad. Entonces igual te deja reflejado que, claro, po, que Wolverine al final es tan popular, ah, y trascendental en edades porque le gusta grande y chico, que van a seguir sacando cuestiones de él, po. De hecho, ¿cuánta gente no se puso a llorar cuando, después de que sacaron Logan, que Wolverine ya no iba a aparecer más en película? O sea, con Hugh Jackman en este caso, Claro. que no iba a aparecer más como Wolverine. Entonces al final te quedáis con eso, te quedáis como que al final, por lo menos en películas, los actores como que superan al personaje y como que ya no podéis verlo a otro weón haciendo
el personaje. Claro, Entonces, eso yo creo que, como dijo bien Deadpool, bueno, el poder de Wolverine es la popularidad. por eso no moría nunca, weón. Sí, pues, por eso, Sí, de hecho, ya que estamos hablando de cómics, Wolverine muere, pues, hay un cómic de la muerte de Wolverine. sí, pues. Sí, Un sí, eso weón te iba a decir, pues. muere, lo matan y después lo reviven, pues. Sí, pues, y ahora, Después el cómic. Uh, ahora las bueno, garras tienen como calor, entonces pueden cortar cualquier wea. Porque aparte tienen sí. calor, así. No, sí, evolucionaron harto el personaje después de la muerte, entre comillas, del personaje. Sí, Ahora, pues, de hecho, dame. si queremos ver, por ejemplo, la persona que quiera, que le guste el personaje y quiera leer un buen cómics, puede empezar viendo, pucha, tenemos a Arma X, que es un cómic espectacular. Yo no le daba muchos hijos No, hasta que bueno. lo leí y dije, no, esta weá es buena, porque tiene hartos giros. Y el viejo Logan también es buen cómic, pues. Entonces, hay uno que se llama Wolverine Origin, que cuenta los orígenes Claro. de Wolverine. Pueden verlo de esta forma. Leen ese cómic. Los orígenes de Wolverine son como 3 4 tomos más o menos, un límite, Sí, más o pero menos. en digitales los podéis encontrar enteros. Después vendría Arma X, que también es súper buen cómic. Después de eso podría leer la historia que decías tú de Wolverine en Japón, que igual es buen complemento. Puedes Ujú. leer Enemigos del Estado. Y al final dejar el viejo Logan, así como para terminar la historia Claro. del personaje completa. Y puta, yo lo hice así y la experiencia fue de filete, güey. Fue como verte una película, güey. Sí, es que quizás a muchos a lo mejor les desalienta leer cómics antiguos por el estilo de dibujo, Claro, que hoy en día es como todo más brillante y luminoso y trazos bien definidos, porque hay más digitalización y todo eso. Y los cómics antiguitos como que tienen como ese, bueno, estamos hablando de cómics súper antiguos, pues de los 80 y los 90, entonces los sí, pues. estilos de dibujo igual eran súper diferentes. Pero como tú decís, claro, pues de hecho, eh, Origen y Arma X tienen ese estilo de dibujo, po, como más noventero, ochentero, Claro. y que no es el Wolverine en el que están acostumbrados como lo de ver en las series animadas, por ejemplo, o en las películas, sino que ahí yo creo que hay como un desaliento, por decirlo, por parte de los lectores o de las personas que se quieren meter al mundo del cómic también. Claro. Otro cómic que yo creo que es interesante de leer vendría siendo ya un poquito más oscuro, que vendría siendo los Vengadores Oscuros de Dark Avengers. Y esa A ese no lo historia, leí, ¿no creo, la he leído? tú lo leíste, pues. Yo lo leí, porque, mira, la historia de por qué empecé a leerlo es súper cuática, porque yo estaba en internet así, en ese tiempo que Uh-huh. estaba a la espera de la segunda película, o parece que ya había visto la segunda película de Iron Man. Y dije, oh, No, dale. parece que hay una amalgama entre Capitán América y Iron Man. Uh-huh. Busqué una portada de un cómic que se llamaba Dark Avengers, y ahí mostraban una especie de Capitán América, pero con el traje de Iron Man. Y dije, lo voy a leer. La cuestión es que la historia habla de que Tony Stark desapareció y Orman Osborn, que vendría siendo Uh-huh. el Duende Verde de Spider-Man, Sí. él se queda con todas las cosas de Tony Stark, con la torre de los Avengers, y se vuelve Con dueño de todo Shield. lo... Entonces queda como la cagada. Cómo van rodando los centavos ahí. Claro. Y el Norman Osborn encontró una bodega donde estaban todos los trajes de Iron Man. Y había una especie como de Ah. villano, tecno no sé cuantito, que podía meterse en todas las tecnologías, y abrió la compuerta de la Tecnócratas bodega se llaman Stark. esos locos para eso, ¿no? Parece, bueno. Tecnócratas, no me acuerdo. Claro, Sí, 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 ya, pero sigue nomás. la cuestión es que, De hecho, Forja es un loco así, pues. claro, Tiene los mismos poderes. de hecho el grupo Thunderbolt, que es como lo contrario a los Avengers, eran más o menos personajes que aparecían ahí en el cómic. Y te muestran así como una... A ver, serían como los Avengers, pero antihéroes. Así,
Estaba un Ya, te extraterrestre que cacho. era terrible piteado, una Miss Marvel que era puta, terrible